lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 al 4. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la prédica pasada les compartí del inmenso amor con el que Dios nos ha amado para hacernos hijos suyos. Dios dio a su único Hijo por todos los pecadores para salvarnos por su sangre y así hacernos, repito, hijos suyos. Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, deberá ser consciente de este inmenso amor y nunca olvidarlo. Deberá grabar en su corazón que Dios es amor. Y también deberá recordar el inmenso amor del Señor. Jamás deberá olvidar esto. Sí, hermano, deberá tener esto siempre presente. Desde su nacimiento, en especial durante los 3 años de su ministerio en esta tierra, Dios estuvo observando muy de cerca el caminar del Señor Jesucristo en Israel. Todo cristiano debe saber el inmenso sufrimiento que tuvo que soportar Dios al ver crucificado a su amado Hijo, quien estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Por eso tuvo que alejar su rostro de él. Dios tampoco quiso ver la crueldad del ser humano. No quiso ver esa crueldad. Cómo escupían, golpeaban, azotaban y crucificaban al Señor sin saber quién era en realidad. Al final, lo traicionaron y lo dejaron morir en la cruz. Hermanos, los no creyentes no conocen esta clase de amor. Por eso no pueden comprender a los hijos de Dios y muchas veces los critican. Sin embargo, si los hijos de Dios son luz en este mundo y predican con denuedo el Evangelio, los que aún no creen podrán también aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Así llegarán a ser hijos de Dios y serán igualmente salvos del infierno. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, menciona: Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya les dije anteriormente que hay una gran diferencia cuando la Biblia menciona hijitos que cuando dice amados. Cuando la palabra amados antecede el versículo, es totalmente diferente. Escuche el pasaje completo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora bien, expliquemos el versículo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermano, cuando el Señor venga en el aire y empiece los 7 años del banquete de bodas, todo se revelará. Hasta ese momento veremos todo solo por fe y no tal como es en realidad. Finaliza la Escritura. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En otras palabras, tal como el Señor es Hijo de Dios, todos nosotros seremos hijos de Dios y seremos glorificados juntamente con nuestro Señor. Dice la Escritura que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Sí, hermano, el día en que Jesucristo aparezca otra vez, lo veremos tal como Él es en realidad. Y ese día todo se nos revelará. Los que no creen se lamentarán cuando llegue ese día. No serán arrebatados en el aire y permanecerán en este mundo. Se lamentarán y llorarán, preguntándose por qué no creyeron cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no hicieron caso a los pastores? ¿Por qué no obedecieron la palabra de Dios? Sí, hermano, gemirán de dolor por no haber resistido la tentación de los placeres del mundo y por haber pisoteado la palabra de Dios. Se quedarán perplejos de asombro al ver desaparecer a otros que estaban a su lado. ¿Sabe por qué? Porque ya no habrá otra oportunidad. Los que no sean arrebatados por el Señor se quedarán petrificados de temor y terror. Clamarán al cielo, pero todo será inútil porque la puerta de la salvación ya se habrá cerrado. Y ese día, mi hermano, ya está muy cerca. El tiempo pasa muy rápido. Incluso 10 años pasan volando. Hermanos, ustedes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y han recibido el Espíritu Santo. Y ahora son hijos de Dios. En el pasado vivían en el pecado, pero ahora son hijos de Dios y viven por la palabra de verdad. Y aunque todavía no saben cómo serán en el futuro, sí saben que cuando Jesucristo, nuestro Señor, aparezca otra vez, se parecerán a Él. Esto es lo que dice el pasaje bíblico de hoy, que el Señor vendrá para llevarnos. Él vendrá por los hijos de Dios, por los que lo han aceptado como su Salvador, para llevarlos al cielo. En ese momento nos pareceremos a Él porque lo veremos tal como Él es. Retomando el mensaje, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 señala: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Prosigue el pasaje: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Sí, hermano, hay muchas moradas en el cielo. Está el paraíso, el primer nivel o reino en el cielo, el segundo, el tercer reino y la nueva Jerusalén. Estos son espacios espirituales donde vivirán todas las almas que han sido salvas desde el inicio del mundo. ¿Se imaginan la cantidad de almas que habrá en el paraíso y en los demás lugares? No habrá tantas en la Nueva Jerusalén. Sí, no habrá muchas en la Nueva Jerusalén, pero ahí debemos ir todos nosotros. Volviendo al mensaje, la Biblia menciona: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Este pasaje dice que nuestro Señor está preparando un lugar para todos nosotros. Nuestro Señor es el maestro arquitecto en la construcción de nuestras moradas en las que viviremos por siempre. ¿Se imaginan qué bueno es que nuestro Señor sea el que dirija la construcción de nuestra morada en el cielo? Si los ángeles fueran los encargados, no sabrían nuestros gustos y deseos tal como los conoce el Señor. Las moradas en el tercer reino en el cielo y en la Nueva Jerusalén serán grandiosas. Hermano, los ángeles no pueden leer nuestra mente.
Solo el Señor puede saber nuestros pensamientos y Él hará todo de acuerdo al gusto de cada uno. El Señor desea complacer a los hijos de Dios. Por eso, Él mismo es quien dirige personalmente la construcción de cada una de nuestras futuras moradas. Finaliza el pasaje. Y si me fuere, está hablando el Señor, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego de haber hecho esta promesa, el Señor fue crucificado. Pero al tercer día resucitó, acabando de esa manera con la autoridad que tenía la muerte. Hermano, cuando los discípulos vieron al Señor ascender al cielo, deben haberse quedado maravillados, boquiabiertos del asombro. Ahora bien, cuando el Señor fue crucificado y murió en la cruz, una gran tristeza invadió a todos sus discípulos. Algunos de ellos tal vez habrían pensado en abandonar la obra del Señor. En tanto el Señor resucitado permanecía con ellos, los discípulos mantenían la esperanza, la fe y el amor. Pero ahora el Señor nuevamente los dejaba para ir al lado del Padre. Tenían fe porque sabían que el Señor iba a ir al cielo y luego iba a regresar para llevarlos a su hogar eterno. No obstante, en ese instante no podían suprimir un sentimiento de tristeza o de frustración al ver a su Señor desaparecer en las nubes. Mientras los discípulos, maravillados, observaban el cielo, dos varones, dice la Escritura, con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, les hablaron. ¿Recuerdan el episodio narrado en Hechos capítulo 1, versículo 11? Sí, ese pasaje que dice que dos ángeles le hablaron a los discípulos cuando ellos estaban mirando el cielo. Y dice el pasaje, los cuales se refiere a los dos ángeles. Continúa la Escritura. También les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tal vez se pregunte, ¿por qué en este pasaje se menciona solo Jesús y no Jesucristo? Les digo por qué. Porque si hubieran dicho Jesucristo, los discípulos no hubieran entendido que se referían al Señor Jesús por lo asombrados que estaban al ver ascender al Señor a los cielos. Y prosigue el versículo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso fue antes que los discípulos recibieran el Espíritu Santo. Así que, para que pudieran comprender a quién se referían los ángeles, dijeron solo Jesús. Hermano, no tenga la menor duda, el Señor regresará y nos llevará a casa, a nuestro eterno hogar, junto a nuestro Padre Celestial. Cada uno irá a su propia morada en el cielo. Para ese momento ya no tendremos el cuerpo físico de ahora. Tendremos, como el Señor, un cuerpo perfecto, un cuerpo celestial apto para vivir en el cielo. No obstante, la luz que cada cuerpo irradie será diferente de acuerdo al nivel de fe que haya alcanzado durante su vida en esta tierra. Por eso, la palabra dice que la luz que emane cada cuerpo celestial variará. Por ejemplo, cuando uno sale de pesca, los pescados que coge estarán
tan frescos que aún se moverán. Sin embargo, luego de un rato, poco a poco, la energía se les irá y morirán. Y cuando mueren, su aspecto será diferente al que tenían cuando estaban vivos. Sucede lo mismo con el ser humano. Dependiendo de la medida en la que ha llegado a un mayor nivel espiritual o haya alcanzado la plenitud del espíritu, la luz que su cuerpo celestial refleje en el cielo será más brillante. Hermano, los hijos de Dios deben vivir cada día con sus ojos puestos en el reino de los cielos, esperando y anhelando el regreso de su Señor. No obstante, los no cristianos, cuando escuchan que el Señor volverá por su iglesia, no lo creen. Piensan que eso es mera ficción. Igual sucedía en los tiempos de Noé. La gente no le creía al profeta cuando proclamaba que el juicio de Dios sobre la tierra ya venía. Ni siquiera lo escucharon. Y el momento del juicio de Dios llegó. Cuando Noé empezó la construcción del arca, la gente de seguro lo creía loco. Años haciendo un arca en un lugar donde jamás había llovido. Parecía una cosa de locos. Sin embargo, la única respuesta de Noé era que la ira de Dios ya venía y que iba a enviar un juicio sobre la tierra por medio de un diluvio. Hermanos, los que tienen un buen corazón y desean ser salvos, oirán cuando se les diga que dejen de pecar, que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador y que vivan una vida recta de fe. No obstante, habrá otros que a pesar de oír el mensaje de salvación, no querrán aceptarlo, no importa las veces que lo escuchen, ni siquiera intentarán creer. Igual fue con Noé. A pesar que advirtió que iba a llover de tal manera que las aguas iban a cubrir toda la tierra, la gente no le creyó. Eso jamás había sucedido antes, ni nunca habían escuchado algo así en el pasado. Sin embargo, lo que ellos pensaron que jamás iba a suceder, al final sucedió. Hermanos, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hace unos años les hubiera anunciado que miles de libélulas, como nunca antes habían visto, iban a descender del cielo? ¿Qué hubieran pensado? ¿Qué hubieran dicho? Pero eso así sucedió. Miles de libélulas descendieron del cielo y se posaron en sus cabezas, narices y manos. Hermano, si les hubiera dicho esto antes, muchos se hubieran quedado maravillados. ¿Saben por qué? Porque no lo hubieran podido creer. Sé que en ese momento para muchos era difícil hacerlo. Aún ahora lo es para algunos. Cientos de miles de libélulas que literalmente llovieron del cielo se posaron sin temor alguno en los brazos, manos, cabezas, etcétera, de los hermanos. Todos ustedes lo experimentaron. Y esas libélulas también ahuyentaron a los mosquitos y a las polillas para que los hermanos pudieran disfrutar del retiro de verano. Incluso en la noche no hubo insectos que molestaran a los hermanos.
Generalmente el retiro de verano se realiza durante la primera semana del mes de agosto, que es el mes más caluroso del verano y cuya temperatura promedio llega aproximadamente a los 35 grados centígrados. Sin embargo, en el lugar donde se efectuaba el retiro, la temperatura bajaba hasta los 23 grados, es decir, una temperatura agradable. ¿Lo pueden creer? Es difícil hacerlo si uno mismo no lo vive en persona. Los miembros de la iglesia lo podrán creer porque confían en mí, pero el ser humano natural tendrá muchas dudas. Dirán que lo que yo digo es pura palabrería o simples invenciones, que eso en realidad no puede pasar. A ver, miren cómo se posan las libélulas en la cabeza de ese hermano, en los dedos, en los brazos. Miren, cientos de miles de libélulas descendieron directamente del cielo. Ahora bien, piensen un poco en esto. No es algo que se dé todos los días. Dios las envió para que todos las viéramos. ¿Sabe por qué? Porque todos necesitaban ver en vivo y en directo esta clase de milagro. Por eso Dios ha hecho este prodigio. Dios hizo una señal sin precedentes, como nunca antes ha sido vista. Incluso Dios controló el clima, ahuyentando todo mosquito durante el tiempo que duró el retiro. Si yo les hubiera anunciado esto hace algunos años, no hubieran creído. Ahora nadie duda. Fue lo mismo en el tiempo de Noé. La gente no le creyó al profeta, a pesar que había proclamado que iba a venir el juicio de Dios sobre la tierra. Solo Noé y los 8 miembros de su familia se salvaron en el arca. Sin embargo, cuando los demás vieron que el diluvio venía, en ese momento creyeron, pero ya era muy tarde. Todos murieron ahogados por el diluvio. Tal vez creyeron que la lluvia iba a parar en algún momento. No sabían que las aguas iban a cubrir toda la faz de la tierra. Cuando vieron que el nivel de las aguas crecía sin detenerse, lo único que atinaron a hacer fue huir a las montañas más altas. No obstante, la lluvia no cesó. En ese instante, se lamentaron por no haberle creído a Noé. Si hubieran creído, se hubieran salvado. Pero, repito, ya era muy tarde. La puerta de la salvación se había cerrado. Repito, la puerta de la salvación se había cerrado. En el momento del diluvio que cubrió toda la tierra, todo el que no creyó en lo que Noé decía, murió. Hermanos, yo constantemente les digo eso. Les reitero 1 y 1000 veces que si cometen pecados de muerte, irán al infierno. No lo digo yo por decir, es palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Lo dice su palabra, la Biblia. Por eso es cierto. Va a haber un juicio final tal como Dios lo dice. Y Dios nunca miente. Si no fuera así, ¿acaso insistiría tanto en que dejen de pecar? Más bien, les diría que pueden vivir una vida cristiana flexible y cómoda. Hermanos, todas las promesas de Dios se cumplirán tal como Él lo ha dicho. Será lo mismo con el juicio que ha de venir. Retomando la prédica, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, menciona: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, del regreso del Señor. Continúa el pasaje, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
En otras palabras, la gente cree que como hace miles de años todo sigue igual, siempre seguirá así. Tal como expresa el pasaje, creen que todo seguirá igual, tal como cuando el mundo fue creado. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no creen. No creen que el Señor Jesucristo regresará. Y por eso viven como quieren. No importa cuántas veces diga que el regreso del Señor está cerca y que vendrán días de turbación, el mundo no querrá creer. Hoy en día, la realidad es la misma que en los días de Noé. La gente cree que tiene asegurado el mañana, que mañana todo seguirá igual. Hermanos, los que viven pecando siempre dirán que no les va a pasar nada, que hay que vivir la vida. Sin embargo, no saben cuándo una enfermedad terminal podrá tocar su cuerpo. A veces eso es repentino, no hay aviso alguno. En el caso del cáncer, este se puede desarrollar de manera fulminante y agresiva. Puede degenerar en un cáncer terminal, sin pasar por una etapa intermedia. Cuando alguien ya siente dolor y en el diagnóstico se le detecta cáncer, eso quiere decir que el tumor ya se ha extendido. Hay quienes no se dan cuenta de ello hasta la etapa final y mueren sin tener la oportunidad de arrepentirse. Se autoconvencían, diciéndose que mañana estarían sanos. No creían que el cáncer los podría tocar. A los que tienen el vicio de fumar también les sucede esto. Aún sabiendo que el cigarrillo hace daño a su salud y que es la causa del cáncer al pulmón, creen que no se enfermarán. No obstante, si su salud empieza a resquebrajarse, eso será como un tobogán. Todo sucederá muy rápido. Si un órgano se enferma, el efecto dañino se extenderá y eso será rápido. Así que, no importa lo saludable que pueda sentirse hoy, no deberá confiar en ello. Si Dios no lo protege, si continúa pecando y abusando de la misericordia de Dios, nadie podrá garantizar su salud y las consecuencias de su desobediencia vendrán. Si ha cometido pecados graves, le sobrevendrán graves enfermedades. Hay muchos que creen que nada les pasará mañana. Eso lo dicen porque son necios y testarudos. Desean continuar revolcándose en la mugre de su lujuria e incredulidad. Sin embargo, no importa lo que usted crea, el Señor, sí o sí, regresará por su iglesia. Incluso los que no creen en el Señor serán testigos del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Creen realmente que el arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo? Si en verdad anhela el retorno de nuestro Señor, si en realidad tiene la firme esperanza por llegar al cielo, entonces deberá evidenciar esa fe y esa esperanza con hechos en su forma de vida diaria. No basta con solo decir de labios, Señor, ven pronto. Deberá prepararse como la novia de su Señor. Algunos que ya han sido líderes diáconos y diaconisas por varios años, todavía se están preparando para el retorno del Señor. Hermano, si le digo que se prepare este año para el regreso del Señor, no deberá esperar que se lo repita el próximo año. Ya debería estar listo. La Biblia dice que deberá terminar de prepararse antes de la llegada del novio, es decir, antes del retorno del Señor, y que deberá esperarlo listo. No es que tiene tiempo hasta que el Señor retorne para prepararse, sino que deberá estar ya listo antes de su regreso. Es decir, deberá haber llegado al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto y luego estar listo esperando el regreso del Señor. Por eso, la palabra lo exhorta a que se conserve sin pecado hasta que vuelva
el Señor Jesucristo, para que su espíritu, alma y cuerpo sean hallados intachables y puros delante de Dios. Este verso dice que antes que llegue ese día ya deberían haber alcanzado la santidad y así puros y perfectos esperar el regreso del Señor. ¿Recuerdan el pasaje en la Biblia que relata la parábola de las 10 vírgenes quienes estaban esperando la llegada del novio? Las 5 vírgenes prudentes llevaron aceite suficiente en sus lámparas, pero las otras 5 insensatas no lo hicieron así. Ahora bien, las necias estaban esperando al novio, pero no se abastecieron de aceite, es decir, no se prepararon debidamente, así que cuando el novio llegó, no pudieron entrar al banquete. La pregunta es, ¿qué deberá hacer usted como novia del Señor? La respuesta la da el versículo 3, que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, los que tienen la firme esperanza por llegar al cielo se purificarán a sí mismos, así como el Señor es puro. A pesar que algunos digan que anhelan el retorno del Señor y que tienen la esperanza por llegar al cielo, si viven en el pecado, esa esperanza jamás se cumplirá. ¿Saben por qué? Porque lo que dicen es mentira. No se preparan como la novia perfecta del Señor y continúan mintiendo a los demás y mintiéndose ellos mismos, diciendo que creen en el Señor. Todo eso será mentira. Pregunto, ¿cuál es la evidencia que prueba que lo que dice no es mentira? La evidencia es su estilo de vida. Si no hay hechos concretos en su vida diaria que demuestren su fe, todo lo que dirá será mentira. Su forma de vida probará que no tiene fe y que tampoco es salvo. Podrá llegar a una mejor morada en el cielo en la medida en que se purifique a sí mismo, es decir, en el grado en que se despoje de todo pecado y forma de maldad y alcance la santidad. Hermano, si en verdad tiene la esperanza por llegar al cielo, en especial a la Nueva Jerusalén, deberá desde ahora despojarse de toda forma de maldad y guardar su espíritu, alma y cuerpo puros y sin mancha. Cada día de su vida deberá morir a sí mismo, a su ego carnal, y esforzarse por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra deberá transformar su mente, su forma de pensar y de vivir. Si alguien cree que solo por decir que tiene fe en el Señor Jesucristo bastará para llegar al cielo, estará totalmente equivocado. En realidad, no habrá entendido de qué se trata el Evangelio del Señor. Si uno dice que tiene fe, deberá demostrarlo limpiando su corazón de toda maldad, transformándolo en una buena tierra, sacando toda piedra de impureza y de pecado de su corazón. Deberá cada día poner todo de su parte meditando en la palabra de Dios y actuando de acuerdo a ella, es decir, perfeccionándose en la verdad, procurando servir a los demás y buscando el beneficio de otros y no el propio. En la medida en que viva teniendo sus ojos puestos en la recompensa de la Nueva Jerusalén, Dios le dará gracia, poder y fortaleza para transformar su corazón. Hermanos, jóvenes, ustedes pueden llegar a ser verdaderos hijos de Dios, perfectos, santos y puros. Sí lo pueden hacer. Pueden vivir una vida libre de toda atadura del pecado. Aquellos que se purifican, es decir, se perfeccionan a sí mismos a semejanza del Señor y son fieles en toda la casa de Dios, llegarán a la Nueva Jerusalén. Aun si trata de imaginar su morada en el cielo, no le será posible hacerlo. Y es que, incluso si ahora se le preguntara qué es lo que más le gustaría tener en su casa celestial, tal vez no sabría responder. Sin embargo, el Señor, quien conoce lo más profundo de su corazón, sí lo sabe, sabrá la clase de morada que más le agradará. Hermano, cuando llegue al cielo no tendrá más un corazón cambiante, porque en el reino de los cielos no habrá ninguna forma de maldad. Por eso no se sentirá aburrido ni cansado por más que pase una eternidad. Siempre estará satisfecho y complacido. Sin importar el tiempo que transcurra, en el cielo continuará disfrutando de todo lo que Dios le ha dado. Como no tendrá un corazón cambiante, su sentido de satisfacción y plenitud no tendrá fin.
Hermano, no se preocupe. El Señor sabrá cómo hacerlo más feliz en el cielo. Por eso, cuando ocupe su morada en el reino de los cielos, preparada expresamente por su Señor, cada objeto y adorno que vea conmoverá su corazón. Contemplará extasiado su morada, preguntándose cómo habrá sabido el Señor cada detalle que tenía guardado en su corazón. Quizás habrá algunos que desde ahora ya puedan imaginar cómo será su morada en el cielo. Y si lo creen, así les será hecho. Hermano, una pregunta. ¿A qué parte del cielo deberá ir para que todos sus deseos se hagan realidad? ¿Dónde? Sí, a la Nueva Jerusalén. Sí, hermanos, todos debemos ir a la Nueva Jerusalén. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, a la Nueva Jerusalén. En el tercer reino de los cielos, muchos de sus deseos se le concederán, pero no todos ellos. Por eso, Dios le pide una y otra vez que camine en la luz, que viva de acuerdo a la palabra y que llegue al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. No obstante, hay quienes no obedecen. Todos deberían estar agradecidos por ser salvos del infierno. Sin embargo, hay algunos que en realidad no merecerían ser salvos. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha extendido su mano de salvación incluso a esas almas. Y es que durante su vida en este mundo no obedecieron los mandamientos de Dios. Más bien, vivieron como quisieron. No hicieron de la palabra su forma de vida. No escucharon cuando se les predicó que debían santificar su corazón. Esto es, limpiarlo de toda forma de maldad y que debían ser fieles a Dios en todas las áreas de su vida para llegar a la Nueva Jerusalén. Solo a los que lleguen a la Nueva Jerusalén, Dios les dará todo lo que deseen. Este será el fruto que cosechará porque Dios es justo. En este mundo, los que cada día mueran a su ego carnal y vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, recibirán en el cielo todo lo que deseen. Por el contrario, habrá cristianos que, por no haber obedecido completamente la palabra de Dios, no podrán disfrutar de todo lo que desean en el cielo. Desde luego, ser salvo es de por sí ya una inmensa bendición y no podrá compararlo con nada en este mundo. Sin embargo, su propósito final debe ser obtener la mejor recompensa de acuerdo a su medida de fe. Es decir, su meta final debe ser llegar a la Nueva Jerusalén. Nuestro Dios desea darnos lo mejor de lo mejor. Desea darnos la gloria y la dicha de estar cerca de Él en la Nueva Jerusalén. Por eso, Dios mismo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, advierte lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no parcialmente, continúa la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, deberá prepararse como la novia perfecta del Señor y esperar su regreso. Manténgase firme y no ceda a ninguna tentación de la carne. Es mi deseo que todos tengan esta firme esperanza por vivir eternamente al lado de nuestro Dios y Padre en la mejor morada en el reino de los cielos. Los animo a llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto lo más rápidamente posible, anhelando el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador, alejándose de todo pecado y manteniéndose santo y puro como la perfecta novia del Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, el Salmo 139, versículo 16, menciona:
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hermanos, mediten en este versículo. Tal vez alguien pueda pensar que Dios no sabrá si aborta su bebé. Le digo algo, Dios lo sabrá. Quizás haya otros que piensen que el aborto no es pecado. Hermano, antes que se formen los ojos, la nariz o la boca, Dios ya considera ese embrión como un alma viva. Desde el momento de la unión del espermatozoide y el óvulo, esto es, desde el instante mismo de la fecundación, Dios ya considera que el bebé ha sido concebido, es decir, lo ve como un ser vivo. Dios ve y sabe cuándo se realiza la concepción del nuevo ser. Hermano, hermana, cuando usted aún no había nacido, Dios ya lo sabía. Les pido, por favor, que graben en su mente lo que el rey David dice en este salmo. Jovencita, si está embarazada, no piense que lo que tiene en su vientre es solo un pedazo de carne del cual se podrá deshacer sin ningún problema. Dios lo sabe todo. Para Dios, ese embrión ya es un ser vivo. Así que abortar esa criatura es matar a un ser humano. Es un pecado de muerte. Incluso antes que usted naciera, Dios ya sabía todos sus pecados y pagó el precio de su vida, dando a cambio la vida de su único Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Este amor de Dios le da la posibilidad de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura. En este mismo instante, Dios lo está viendo con sus ojos llenos de esperanza a ver cuál será su respuesta. Ahora mismo, Él está esperando por usted, anhelando con amor que vuelva a su lado. Es mi deseo que siempre puedan recordar y nunca olvidar esta invitación de amor que Dios le extiende. Hermanos, jamás se rindan en su lucha contra el pecado y la pasión carnal. Resistan hasta el final. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a recuperar la imagen santa de este Dios santo y así vivan una vida que siempre glorifique a Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído.
que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos rotos, sana toda quemadura, líbralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas, revive a los muertos, bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.